En este subtema vamos a aprender qué son los costes de producción y cómo los medimos los economistas. Hasta ahora hemos descrito la tecnología de la empresa y ahora vamos a ver cómo esa tecnología, junto al precio de los factores, nos determina cómo van a producir la empresa, es decir, con qué combinación de factores, eso lo veremos más adelante, y los costes de producción para la empresa. Pero primero, como os decía antes, vamos a entender qué son los costes de producción en términos económicos. Es lo que vamos a hacer en esta transparencia. ¿Qué son los costes económicos? Los costes económicos son los costes que tiene una empresa por utilizar los recursos económicos para la producción. Los costes económicos son diferentes de los costes contables y vamos a ver varios ejemplos en los próximos minutos. ¿Por qué? Porque los costes económicos se expresan en términos de coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad de utilizar un factor productivo? El coste de oportunidad de utilizar un factor productivo es a lo que está renunciando la empresa por usar ese factor productivo y no usarlo al mejor uso alternativo que tendría ese factor productivo. Todo aquello que pierde la empresa por no usar ese factor productivo en otra cosa es lo que llamamos el coste de oportunidad, que es como los economistas medimos el coste de uso de los factores productivos. Vamos a ver varios ejemplos para tener clara la diferencia entre coste de oportunidad y por tanto coste económico y los costes de la contabilidad o costes contables. El primer ejemplo es el siguiente. Pensemos en una empresa que posee un edificio en propiedad y que por tanto no paga alquiler por las oficinas que usa en ese edificio. ¿Hay algún coste para la empresa por usar ese edificio para las oficinas? Un contable diría que no hay ningún coste, porque como la empresa tiene el edificio en propiedad, no tendría ningún coste el uso del edificio. Sin embargo, en términos económicos sí que vamos a decir que usar ese edificio tiene un coste. ¿Por qué? Porque tiene un coste de oportunidad. Al usar ese edificio está renunciando a cosas la empresa. ¿A qué está renunciando? Podría alquilar ese edificio a otra empresa y haber percibido, por tanto, un alquiler por parte de esa otra empresa al usar ese edificio. A ese alquiler al que está renunciando por usar ella misma el edificio es un coste de oportunidad y por tanto es un coste económico. Vamos a ver otro ejemplo para tener aún más clara la diferencia entre coste de oportunidad y por tanto coste económico y los costes contables. Pensemos en un propietario que gestiona su propia tienda y que no se paga a sí mismo un sueldo. ¿Hay algún coste para la empresa por ese tiempo de trabajo que está dedicando el propietario a gestionar la tienda? En términos contables, un contable diría que no hay ningún coste, porque él es el propietario de la empresa, no está pagando la empresa ningún salario a nadie por ese tiempo, por tanto no hay un coste contable. Sin embargo, los economistas decimos que sí que hay un coste económico. ¿Cuál es ese coste de oportunidad? El propietario, en vez de haber dedicado ese tiempo a trabajar en su propia empresa, podría haber trabajado en otra empresa y haber recibido un salario por ese tiempo. Pues a ese salario al que está renunciando por trabajar en su propia empresa y no en otras, es ese coste de oportunidad que es un coste económico que los economistas siempre contabilizamos, al contrario que los contables. Vamos con otro ejemplo. Pensemos en una empresa que compró unas materias primas por $1 millón y las tiene almacenadas. Otra empresa necesita urgentemente usar materias primas que no tiene y le ofrece comprárselas a esta primera empresa por $1,5 millones. ¿Cuál es el coste para esta primera empresa de usar ella misma esas materias primas que compró? Pues un contable diría que el coste es el de $1 millón, dado que fue el precio que pagó por las materias primas. ¿Un economista diría que el coste para esta empresa es de $1 millón? No, el coste para esta empresa es de $1,5 millones. ¿Por qué? Porque usar estas materias primas para esta empresa supone renunciar a venderlas. Y pues si las vendiera, obtendría $1,5 millones. Por lo cual, esa renta perdida que obtendría vendiendo esas materias primas es el coste de oportunidad y por tanto el coste económico, que es diferente, como hemos visto también en este caso, del coste contable. Otro concepto importante que los economistas debemos tener siempre muy claro es el concepto de costes irrecuperables. ¿Qué son los costes irrecuperables? Son todos aquellos costes que ya se realizaron en el pasado y que no pueden recuperarse. Estos costes irrecuperables, que ahora veremos varios ejemplos, no se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones por parte de la empresa, porque como ya no se pueden recuperar, su coste de oportunidad es cero. Y si algo no tiene coste de oportunidad, no tiene coste económico, como hemos visto hace un momento. Vamos a ver este concepto de costes irrecuperables con un par de ejemplos. Pensemos en una empresa que compró un equipamiento especializado para un determinado uso. Y supongamos que ese equipamiento no puede ser usado para ninguna otra cosa fuera de esa propia empresa. Entonces, el coste de usar ese equipo, una vez que ese equipo se ha adquirido, es un coste irrecuperable y por tanto no debe afectar a las decisiones de la empresa, dado que no tiene un coste de oportunidad. Si no lo usa la empresa, no puede obtener ninguna rentabilidad por él. Así que el coste de oportunidad es cero y por tanto el coste económico es cero, es un coste irrecuperable. Obviamente, antes de haber adquirido el equipamiento no era un coste irrecuperable y sí que debe plantearse la empresa si es una buena inversión o no el adquirir ese equipamiento. Pero una vez adquirido, su uso tendría un coste de oportunidad de cero y por tanto no debe afectar a las decisiones que toma la empresa. Veamos un segundo ejemplo.
Supongamos que una empresa pagó $500.000 por una opción de compra que le daba derecho a comprar un edificio por $5 millones. Supongamos que aún no ha ejecutado la opción de compra y aparece un nuevo edificio a la venta exactamente equivalente al anterior, cuyo precio es de $5.250.000. Si la empresa quiere comprar un edificio, ¿cuál debe comprar? Quizás una primera intuición es decir que debe comprar el segundo edificio, porque su precio total es $5.250.000, mientras que el precio total que pagaría por el primero de los edificios son $5,5 millones, $500.000 que ya pagó, más $5 millones que tendría que pagar ahora. Sin embargo, si nos damos cuenta que el pago que ya realizó por la opción de compra es un coste irrecuperable, no puede recuperarlo, ese coste irrecuperable, ese pago que realizó por la opción de compra, no debe afectar a la decisión de la empresa. Quizás fue una mala decisión, pero ya es agua pasada. Por tanto, la empresa deberá ejecutar esa opción de compra porque el coste de esa opción de compra es de $5 millones. El otro $500.000 no es un coste económico, es un coste irrecuperable. Mientras que el coste del otro edificio serían $5.250.000. Veamos un ejemplo adicional que ocurrió en Estados Unidos en los años 70. La Universidad de Northwestern tenía que decidir en los años 70 dónde construir un nuevo edificio, en el campus principal que tiene a las afueras de Chicago o en el centro de Chicago. La comunidad académica de la universidad discutió mucho sobre el tema y uno de los argumentos que se nombraron a favor de construirlo en el centro de la ciudad es que la universidad ya tenía esos terrenos en el centro de la ciudad y no tenía que pagar por ellos, mientras que para construirlo en las afueras de la ciudad había que comprar una nueva parcela. ¿Tiene sentido económico este argumento? La respuesta es que no, porque no se tiene en cuenta el coste de oportunidad de los terrenos en el centro de la ciudad. Esa propiedad que tiene, ese terreno que tiene la universidad en el centro de la ciudad podría venderse o alquilarse a otras empresas y obtener una rentabilidad por él. Si no se tiene en cuenta ese coste de oportunidad, quizás no se estaría tomando la decisión correcta. Bien, ya hemos aprendido cómo describimos los economistas los costes de las empresas. Los describimos en términos de costes de oportunidad y no tenemos en cuenta los costes irrecuperables. Una vez descartados estos costes, al resto de costes los economistas les llamamos costes totales y los denotamos con las letras CT normalmente o solamente C. Nosotros denotaremos siempre con CT. Y estos costes totales se dividen en dos grupos. Por un lado, los costes fijos, que son todos aquellos costes que no cambian con el nivel de producción de la empresa y que solo se pueden eliminar por parte de la empresa si la empresa cierra y abandona el sector. ¿Y cuáles son los costes variables? Los costes variables son todos aquellos costes que sí que dependen del nivel de producción. ¿Qué costes son costes fijos y qué costes son costes variables? Pues normalmente depende del horizonte temporal en el que estemos. A muy corto plazo, la mayoría de costes son costes fijos. La empresa está obligada a pagar los salarios de los trabajadores de la semana que viene, porque no puede despedirlos de aquí a la semana que viene. La empresa está obligada a pagar los envíos que ya ha contratado de materias primas, etc. A medio plazo, ya no todos los costes son costes fijos, sino que algunos costes como seguro, calefacción, electricidad y algunos trabajadores son costes fijos, pero otros costes, como las materias primas o el resto de los salarios, son costes variables. A muy largo plazo, casi todo ya son costes variables. La empresa puede despedir a los trabajadores que quiera, puede cancelar si quisiera los contratos de materias primas que firmó, puede vender la maquinaria, etc. ¿Qué diferencias existen entre los costes irrecuperables y los costes fijos? Ninguno de los dos depende del volumen de producción, pero los costes irrecuperables no se pueden recuperar de ninguna manera, mientras que los costes fijos sí que pueden evitarse si la empresa cierra. En consecuencia, como ya hemos visto, los costes irrecuperables no deben afectar a las decisiones de la empresa, pero como veremos, los costes fijos sí que afectan a las decisiones que toman las empresas. Vamos a ver ejemplos de diferentes estructuras de costes dependiendo de la industria productiva. Si pensamos en la industria de ordenadores o de computadoras, en esa industria la mayoría de costes son costes variables. Los microprocesadores, los discos duros, los trabajadores, etc. son costes que cambian dependiendo del volumen de producción de la industria. Sin embargo, por ejemplo, la industria de programas informáticos, en ella la mayoría son costes irrecuperables. Los desarrolladores del software hay que pagarles independientemente de que luego el software que desarrollen tenga un gran uso o no tenga un gran uso. Sin embargo, los costes variables son bastante bajos. Es copiar el programa que hayan creado los desarrolladores a otro CD y enviarlo. Y los costes fijos también son relativamente bajos. Pensamos en la industria de producción de pizzas. Ahí la mayoría son costes fijos. Los hornos, las sillas, las mesas, los platos, etc. Los costes variables son relativamente bajos. Los ingredientes no son muy caros y los trabajadores que se necesitan para producir tampoco son demasiados. Finalmente, pensemos en la industria de libros de texto. En la industria de libros de texto la mayoría son costes irrecuperables, el tiempo de los autores y los editores. Sin embargo, los costes variables y los costes fijos también son bastante reducidos, al igual que en el caso de los programas informáticos. Vamos a ver el ejemplo de la estructura de costes de una empresa.
tenemos la siguiente tablita aquí en la transparencia que nos dice exactamente cuántos serían los costes totales que tendría la empresa para diferentes niveles de producción. Por ejemplo, nos dice que si la empresa produce 0 unidades, el coste total que tendría que incurrir, lo vemos en la última columna, serían 50 unidades monetarias. ¿Qué significan esas 50 unidades monetarias de producir 0 unidades? ¿Por qué la empresa se está gastando dinero produciendo 0 unidades? Porque está teniendo unos costes fijos. ¿Qué costes fijos? 50. ¿Y cuántos son los costes variables? 0. Y tenemos aquí exactamente que el coste fijo sea siempre 50, porque por su propia definición no cambia con el volumen de producción, mientras que el coste variable va cambiando, va incrementándose, de manera que el coste total se va incrementando. Como se puede ver, tanto el coste variable como el coste total cambian dependiendo de la producción. Por tanto, trabajaremos con las funciones de coste variable dependiendo de la cantidad y de coste total dependiendo de la cantidad. Obsérvese que los costes fijos no dependen de la cantidad y por tanto no son una función, sino que son una constante. De tal manera que el coste total es la suma del coste fijo más el coste variable. A partir de la función de coste total se pueden deducir otras funciones muy importantes. La primera de ellas es el coste marginal. ¿Qué es el coste marginal? El coste marginal es ¿qué ocurre con los costes cuando queremos producir una unidad más? Cuando queremos producir una unidad más, los costes se incrementan. Pues ¿cuánto es el incremento de los costes al producir una unidad más? Es lo que se llama el coste marginal. Si nos fijamos, cuando incrementamos la producción, todo el incremento de los costes, todo el coste marginal que se está produciendo es un coste variable extra. ¿Por qué no es un coste fijo? Porque el coste fijo no se va incrementando, es siempre el mismo. Ya se había incurrido en él antes de aumentar esa unidad de producción. Por tanto, el coste marginal es el aumento que experimentan los costes totales cuando se incrementa una unidad de la producción, o lo que es lo mismo, qué aumento ha sufrido los costes variables cuando se incrementa una unidad de la producción. Ya hemos entendido qué es el coste marginal, vamos a entender ahora qué es el coste total medio. El coste total medio es el coste total en que incurre la empresa de media por cada unidad de producto que ha producido. Y lo describiremos con las letras C, T, M, E, o en ocasiones directamente omitiremos la letra T y hablaremos de costes medios C, M, E. ¿Qué es el coste fijo medio? El coste fijo medio lo describiremos con las letras C, F, M, E, y es el coste fijo dividido por el número de unidades producidas por parte de la empresa. ¿Y qué es el coste variable medio? El coste variable medio lo definiremos como, lo denotaremos, mejor dicho, como CVME, y será el coste variable dividido entre el número de unidades producidas, es decir, cuánto es el coste variable en que ha incurrido la empresa de media por cada unidad producida. Como tanto el coste marginal, como el coste total medio, como el coste fijo medio, como el coste variable medio, cambian cuando cambia el nivel de producción, hablaremos de ellos en forma de función y dependerán del nivel de producción que realiza la empresa. ¿Cómo se calculan estas funciones? Pues ya sabemos que el coste marginal es el cociente entre cuánto ha cambiado los costes totales, cuánto es la variación de los costes totales en el numerador, dividido entre cuánto ha sido la variación en la producción. De tal manera que cuando lo dividamos obtendremos cuánto han variado los costes por producir una unidad adicional. Y ya sabíamos que podíamos hacer este análisis con los costes totales o directamente únicamente con los costes variables. El coste total medio ya sabemos que es el coste total por cada unidad producida, por tanto el cálculo es muy simple. Dividiremos el coste total entre la cantidad producida y tendremos el coste total medio. Con un análisis similar podemos conseguir el coste fijo medio dividiendo el coste fijo entre la cantidad y de manera exactamente análoga haríamos el coste variable medio. Obviamente el coste total medio es igual al coste fijo medio más el coste variable medio, porque como el coste total era igual al coste fijo más el coste variable, cuando hacemos los valores medios también se mantiene la igualdad. Observen también ustedes que, como el coste fijo siempre es constante, cuando dividimos el coste fijo entre la cantidad y calculamos el coste fijo medio, obtenemos una función decreciente. Conforme va aumentando la cantidad, el coste fijo medio cada vez es más pequeño, porque estamos dividiendo siempre el mismo número, cada vez entre valores de producción mayores. En esta tabla tienen ustedes calculada, para la función de costes totales que teníamos antes, todas estas funciones que hemos calculado, tanto el coste marginal, como el coste fijo medio, como el coste variable medio, como el coste total medio. Por ejemplo, el coste marginal de la segunda unidad de producto sería 28 unidades. ¿Por qué? Porque producir la segunda unidad de producto nos ha incrementado los costes totales en 28. Han pasado de 100 a 128, o lo que es lo mismo, nos ha incrementado los costes variables de 50 a 78, es decir, nuevamente en 28 unidades monetarias. Vamos al coste fijo medio. El coste fijo medio de, por ejemplo, producir 3 unidades es 16,7. Ese 16,7 no es ni más ni menos que el coste fijo 50 dividido entre 3. Vamos a la siguiente columna, el coste variable medio. El coste variable medio, por ejemplo, de producir 4 unidades es 28. ¿De dónde sale ese 28? Ese 28 es la división entre el coste variable de producir 4 unidades, que es 112, entre las 4 unidades producidas. Y obtendríamos el 28. Y el coste total medio se hace de manera análoga, pero usando el coste total y dividiéndolo entre la cantidad. Y ahí tendríamos los datos de todos los costes de esta empresa.
A la hora de calcular de manera general el coste marginal, ya hemos dicho que se hacía dividiendo el cambio entre los costes totales entre el cambio que se ha producido en la cantidad. Pero esta división, este cociente, puede depender del tamaño del cambio en la cantidad que hayamos seleccionado. Para seguir una convención y que siempre hagamos el mismo cálculo, se suele seleccionar siempre un aumento en la cantidad infinitesimalmente pequeño, muy muy pequeñito, de manera que el coste marginal se corresponda exactamente con la derivada del coste total. Por tanto, ¿cómo vamos a calcular a partir de ahora el coste marginal? Derivando la función de coste total. O lo que es lo mismo, derivando la función de coste variable. Es decir, gráficamente, como sabemos que el coste marginal es la derivada del coste total, gráficamente el coste marginal coincide con la pendiente de la curva de coste total. O, lo que es lo mismo, con la pendiente de la curva de coste variable. En las siguientes transparencias ustedes pueden ver algunos ejercicios seleccionados del libro relacionados con lo que hemos visto en este subtema. Pueden practicar con ellos.